¿Están viendo el PPT? Sí, Ya. Bueno, esto es lo que decíamos. Hoy día, y no es en sentido figurado el hoy día, no es hoy día 13 de mayo, no. En genérico, de aquí para adelante hay que ver esto. Hay que tener cuidado, seguramente. Quizás todo ya va a ser distinto, pero muchas veces ocurre que el análisis histórico es tremendamente importante, es decir, todo el pasado, para ver cómo se han comportado los mercados o el mercado en el cual queremos participar. ¿Y por qué? Porque la forma en la cual están respondiendo hoy día tiene que ver con lo histórico. Y eso tiene que ver con el concepto de analogías históricas, que lo mismo pasa a nivel personal. Si usted ha enfrentado algún estímulo, respondió de alguna manera, algún estímulo económico, a eso me refiero, y le fue medianamente bien, es muy probable que cuando se pueda ver enfrentado al mismo estímulo responda de la misma manera. Pero hay que tener cuidado, pero eso, y lo vemos nosotros, cabros, a nivel de las personas, nosotros somos producto de lo que hemos sido en el pasado. Es decir, hoy día somos lo que somos por todo lo que hemos sido en el pasado, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, obviamente, lo más importante, para efectos del proyecto, ¿qué es lo que es? Cómo se van a comportar los mercados de aquí para adelante, qué va a pasar cuando nosotros entremos en el mercado, si es que hay competencia, si es que es un mercado nuevo, usted innovó, descubrió algo, una cuestión nueva, descubrió la vacuna para el COVID, obviamente no hay historia, entonces hay que empezar a contar de aquí para adelante cómo se empiezan a comportar los mercados. Y ahí tendrá que actuar por similitud. Cuando se descubrió la vacuna de la influenza, la gente respondió de esta manera, los gobiernos compraron tales y cuales cantidades, tendrá que hacer ese análisis. Ciertamente el más importante para nosotros es esto, todo lo proyectivo o prospectivo. Y debe situarse en dos, muchas veces, en dos situaciones. Sobre todo, es más fácil ver esto, este concepto, cuando se trata de una empresa en marcha, que va a sacar una nueva línea, va a mejorar un proceso. Entonces, ¿qué es lo que y a todo evento? Recuerden lo que vimos la clase, una de las clases anteriores, que siempre comparábamos el proyecto contra otro o contra algo, y ese algo era el mercado de capitales. ¿Y en qué situación se debe poner entonces? La situación sin proyecto y la situación con proyecto. Y ahí subyace, no sé si se da cuenta, el concepto de marginal, el análisis comparativo, y que tiene que ver con los principios de la economía, que muchas de las decisiones se analizan en términos marginales. Aquí pasa lo mismo. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? Bien, bueno, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando estamos hablando, según lo que digo, una empresa en marcha, y usted, por ejemplo, quiere mejorar algún proyecto, algún proceso, digo, ese mejoramiento de un proceso, de un proyecto en sí mismo. Entonces debe analizar, bueno, ¿qué pasa? Manteniendo la empresa tal cual está, pero ojo, tratando de optimizar lo que hoy día tenemos, versus, por ejemplo, el incorporar una nueva tecnología que nos torne más eficiente. Entonces, el decir situación sin proyecto no significa necesariamente mantener el status quo, sino que la situación, el actuar o el acontecer de hoy día de la empresa puede ser perfectible. Entonces usted compara la nueva tecnología contra la situación mejorando el proceso. Y ahí analizará por flujos marginales y decidirá finalmente si es conveniente o no la adopción, por ejemplo, de esa nueva tecnología. Dentro del estudio de mercado, lo que usted va a tener que hacer también es adoptar alguna estrategia comercial. Esa estrategia comercial tiene que ver con el cómo va a atacar el mercado con el fin de cumplir los objetivos que está previendo, en el sentido de ser capaz de generar la riqueza que eventualmente usted desea o requiere obtener. Y en este caso, a menos que se trate de productos o
bienes o servicios que son de carácter masivo y que usted tiene la posibilidad de distribuir en una gran masa de consumidores o para toda una sociedad, que no es en general lo que ocurre, aun cuando el producto sea de carácter masivo. Me voy a dedicar a una panadería, voy a fabricar pan. ¿Quiénes comen pan? Seguramente de los casi 18 millones de chilenos, no sé, pues voy a aventurar un juicio, dejemos los niñitos, los chiquititos que todavía no tienen dientes, por lo tanto no comen pan, serán 15 millones. El pan, por definición, es para 15 millones de personas, pero obviamente, dadas las características de mi empresa y el dónde eventualmente me voy a instalar, cuál va a ser la localización de la empresa, no voy a abarcar, no es si me instalo en Providencia, es muy poco probable que gente de San Bernardo venga a comprarme pan. El pan tiene la característica de ser fungible, por lo tanto no tendría sentido. Y en ese caso, seguramente voy a analizar algún mercado aledaño a la situación o a la locación que yo voy a tomar. Si me instalo en Providencia con Manuel Montt, seguramente la masa, y hay harta afluencia de público, digo, en ese sector, seguramente voy a tratar de investigar qué características tienen ese tipo de consumidores, los que pululan o circulan por allí, a efecto de tratar de venderles el pan. Y eso tiene que ver con las prácticas de la estrategia comercial. Y en este caso, ¿qué es lo que va a terminar usted haciendo? Ya no se va a dedicar a fabricar pan para los 15 millones de chilenos que podrían eventualmente comprarle, pues consumen pan. Un gallo de Arica no va a venir a comprarle pan a usted. Por lo tanto, se va a circunscribir a un cierto segmento o estrato del gran mercado. Y en eso tiene que ver, o ahí tiene que hacer lo que es una segmentación de mercado. ¿Qué significa? Tratar de caracterizar según algún atributo en común a la gran masa que podría llegar a comprarle en esa panadería ahí en Manuel Montt con Providencia. ¿Hay dudas hasta aquí? Hay dudas, y que tiene que ver con la forma de actuar de la economía. Recuerden que la economía lo que trata de hacer es resaltar uniformidad en el comportamiento de los agentes económicos. Por lo tanto, ahí tenemos que ver cuáles son los que se comportan de tal o cual manera, cosa de hacer un pan. Estamos hablando de una marraqueta, por ejemplo, una marraqueta de cualquiera de todos los panaderos de Chile, más o menos es la misma. Una puede ser un poquito más crujiente, la otra un poquito más grande, pero en esencia es el mismo. No estamos hablando de un producto único, que yo le quiero vender pan estrictamente al Alejandro Herrera y a él le gusta la marraqueta, una marraqueta con poco batido y más larga. No estoy hablando de eso, estamos hablando de un producto de naturaleza masiva, pero igual tiene que segmentar. ¿Hay dudas? Y segmentar significa discriminar. Y discriminar, aun cuando lo connotamos negativamente muchas veces, discriminar significa separar por atributos que siguen, o gente que sigue un comportamiento más o menos similar frente a determinado estímulo. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, seguimos entonces. Aquí una primera separata que puede hacer es entre lo que entendemos por consumidor individual o consumidor institucional. Si se dan cuenta, la misma USACH para el casino de los alumnos compra pan. Y compra pan en grandes volúmenes, esa yuya, una marraqueta que son bien ricas, el pan que tienen ahí en el casino de alumnos sobre todo. Ahora, obviamente, los atributos en los cuales se va a fijar la gente que está encargada de compras del casino, del casino de alumnos de la USACH, es distinto seguramente a las características o a la forma en la cual yo compro el pan. A mí el pan, a pesar de lo que estoy diciendo que son casi todos iguales, el que más me gusta es el del líder. Ya tengo el hábito y el gusto. ¿Ah? ¿Perdón? No entendí lo que dijo la señorita. A mí, por gusto, el que más me gusta es el del líder.
pero obviamente yo me fijo en eso, que me queda cerca el líder, que es el que más me gusta, que el precio es razonable, qué sé yo. Al tipo encargado de compras de la USACH le van a interesar otros atributos, que no le eche tanta sal, que no le eche esto, que no le eche lo otro, que le hagan descuentos por volúmenes de compra, etcétera. Es decir, puede que nos fijemos en atributos distintos. Entonces esa es una primera separación, aun cuando puede separar por lo que se le venga en gana. Hay distintas variables que permiten separar, por ejemplo, demográficamente, por región, por perfil socioeconómico, por nivel de estudio, por género, por sexo, por religión. Va a depender de las características del producto. Si usted se va a dedicar a la venta de, por ejemplo, bibliografía religiosa, y en particular basada o sustentada en el Nuevo Testamento, seguramente le va a interesar la religión católica o quienes son de religión católica, no las otras, que no se basan en el Nuevo Testamento. Entonces, va a depender de las características del producto. Ahí usted ya está haciendo una discriminación. Y tiene que ver con el para quién, ¿eh? La tercera es la interrogante, el para quién. Por ejemplo, si usted se quiere dedicar a la fábrica, a la fabricación, digo, de faldas todavía, no sé si se usan, quizá ustedes no por ser estudiantes, pero ya las personas un poquito mayores o los más chiquititas sí ocupan faldas. Por lo tanto, ahí ya hay una primera separación. Todavía en Chile, las faldas, ¿para quiénes se producen? En su gran mayoría, por no decir todas. ¿Para los hombres o para las mujeres? ¿Mujeres? Todavía. Y por lo tanto, ya ahí hay una primera discriminación o segmentación para las mujeres. Pero después resulta que usted va a hacer una falda especial con muy buenos materiales, por lo tanto, no le va a interesar que la consuman todos, que se la compren todos, sino que va a decir, bueno, por las características de la falda y por el nombre que yo tengo, me voy a dedicar al perfil ABC1. Ahí estoy separando socioeconómicamente. No quiero que la faldita la ocupe doña, y perdón, porque no pretendo ser peyorativo, estoy solo ejemplificando. No la voy a fabricar para la señora Juanita que vive en determinada población, sino quiero que la use la gente del perfil económico ABC1. Ahí ya hay otra segmentación o discriminación. Y así usted tiene que ir perfeccionando cuál es el grupo objetivo al cual de verdad puede y desea llegarle. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Perdón. Bueno, y dentro de la estrategia comercial tiene que tomar usted decisiones sobre algunos atributos. Los históricos y clásicos del marketing eran estos cuatro. Producto, precio, promoción y plaza. Sobre todo con el advenimiento de las redes sociales y todos los cambios tecnológicos y comunicacionales que hemos ido teniendo, y además por la concepción al interior de las empresas, se han ido agregando, o podríamos agregarle algunas otras P: personas, proceso y posicionamiento. El producto tiene que ver con las características esenciales de su bien o servicio. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el servicio que usted de verdad quiere empezar a producir y por tanto a comercializar? Y allí se debe preocupar de todo lo que ello connote. El producto no es solo la cosa, sino que también tiene que ver, como me dijo delante un compañero, con la caja de zapatos. ¿Cuál es la caja? ¿Cuál es el logo? ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar a la empresa? ¿Cuál es la forma de reusar, sobre todo hoy día con la Light Rep, cuál es la forma de reusar o reutilizar ese envoltorio o esa caja? Lo voy a distribuir en una caja de cartón, en una caja de plástica no puedo, en una cajita de madera que además después la puedan ocupar como joyero. Lo voy a distribuir, no sé, una bebida en un envase de vidrio que tiene una cierta característica, por lo tanto después puede ser rellenada con arenas de colores
y puede servir de adorno en las casas, no tengo idea, pero todo eso lo tiene que analizar porque es tremendamente importante. Ejemplo que siempre doy, hemos tenido 2 casos acá en Chile que por efecto del nombre o la marca, los productos no tuvieron una buena aceptación en nuestro país. Años atrás, hace muchos años atrás, un detergente argentino vino a competir con, ya ni me acuerdo si en ese momento era Lever Chile o Unilever, o Lever a seca, pero que el gran conglomerado que fabrica prácticamente todos los detergentes que tenemos en Chile, que es la Unilever o Lever Chile. El producto con el que llegaron, que siendo muy bueno en términos técnicos, era buen detergente, tenía un mal nombre, se llamaba el zorro. Acá en Chile, por nuestra idiosincrasia o indiosincrasia, esa marca no pegó. En esa época, en la que yo estoy hablando, no existían los memes, o los, ¿cómo le llaman? Los stickers. Pero en esa época sí se hacían muchas tallas, se echaban muchas tallas con ese nombre. Por lo tanto, terminó por fenecer el producto. Desapareció. Otro caso emblemático en Chile fue el de la Mitsubishi, con uno de los modelos de sus automóviles, en particular un 4x4, que era el modelo El Pajero. Acá en Chile entró como Sandero, no pudo entrar como Pajero. Por ahí el otro día, o hace mucho tiempo atrás, vi uno que decía Pajero, es decir, obviamente ese vehículo tiene que haber sido importado. Pero por lo que connota para nuestra idiosincrasia ese concepto de pajero, no entró. No pudo. ¿Hay dudas? Niños. Aloha. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Otro atributo importante, el precio. El precio obviamente está vinculado al tipo de organización en el mercado. Y usted sabe que es distinto competir, valga la redundancia, competitivo, en un mercado competitivo que en un mercado oligopólico, por ejemplo. No es lo mismo. Es distinto en un caso que usted termina siendo tomador de precio en un mercado competitivo y en un mercado oligopólico hay que ver. Va a depender si hay competencia monopolística, si forman un cartel o si es el único, si es un monopolio de frentón. Depende. Y la forma de tarificar, colocarle precio a la cosa, al producto o al servicio va a ser distinta, dependiendo de las características del mercado. Pero ciertamente el atributo precio es tremendamente crucial para efectos de construir la corriente de ingresos. Por lo tanto, hay que analizarlo. La promoción, esto, que en cierta medida está vinculado con los canales de distribución, como veíamos delante, también tiene que ver con la realización de, por ejemplo, eventos en el cual usted dé a conocer y coloque en el ideario o en el imaginario colectivo su bien o su servicio. ¿Cómo lo voy a dar a conocer? Y la promoción tiene una cierta característica distinta a la publicidad. La publicidad es una cuestión, eventos, no eventos. La publicidad tiene un carácter más permanente, es más constante en el tiempo. La promoción son determinados hitos. Cuando de repente hacen la promoción los 4 días R, que es distinto a la forma en la cual tiene tarificar Ripley todos los días. De repente hace unos eventos en los cuales efectúa grandes liquidaciones. ¿Y qué es lo que está haciendo? Una promoción. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Vender una mayor cantidad posible. La plaza, bueno, vinculado también al segmento, como veíamos delante. ¿Dónde voy a disponer el bien y a qué mercado meta, a qué segmento de la población realmente le quiero llegar? Y eso tiene que ver con la segmentación. Le pueden agregar hoy día otras 3P y seguramente en un par de años más vamos a estar en las 11P o en las 12P. ¿Cuáles son? Las personas. Todo eso tiene que ver tanto con los colaboradores y los distintos cointeresados en el proyecto que usted esté trabajando. Y se refiere tanto a, reitero, los colaboradores internos como a la forma de la comunicación con los externos, con los clientes estoy diciendo.
El proceso, vinculado también con lo anterior. Por una parte, cuál es el proceso por el cual vamos a producir los distintos bienes y servicios, pero también cuál va a ser el proceso de vinculación entre todos los cointeresados stakeholders al proyecto en cuestión. Y el posicionamiento, de qué manera vamos a dar a conocer y queremos colocar en la mente de los consumidores nuestra imagen corporativa o la imagen del producto en particular. Esto más tiene que ver, desde hace tiempo a esta parte, con todo lo que son las nuevas formas de comunicación de las sociedades, con el avenimiento de las tecnologías y las redes de comunicación, si eso es lo que estoy diciendo, pero son tremendamente importantes. Usted se va a dedicar solo a la venta por internet o va a tener locales de distribución física, vinculados entre plaza, persona y proceso. Es decir, no son indisolubles, están absolutamente vinculados estos atributos. ¿Y en qué nos vamos a apoyar? Para efectos de la construcción del perfil del proyecto, en lo que es este monito. ¿Qué es lo que es este monito? El característico ciclo de vida de un producto. Si se recuerdan, este mono lo tomó el marketing para explicar esto que vamos a explicar, o trataremos de explicar en un ratito, lo tomó de algo que ustedes conocen. ¿Se acuerdan de la teoría del productor? Y en particular la función en el corto plazo económico. Era esa. Q versus L. El marketing lo toma de allá. Aquí extendí un poco esta parte. Pero si se fijan es la misma forma. Crece una tasa creciente, después crece una tasa decreciente, alcanza un máximo y después disminuye. Lo mismo que pasaba con la función de producción en el corto plazo económico. Y que después lo vamos a volver a ver. Eso. En otro tópico de la materia lo vamos a volver a ver, en análisis optimizante. ¿Hay dudas hasta aquí? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Bien. Aquí lo que ocurre, estamos graficando las ventas en el tiempo. Puede ser en plata o en unidades físicas, es indistinto. Hay una fase cuando usted ya está operando y está produciendo y vendiendo el bien, que va a tener una etapa de introducción. Si este bien tiene aceptación por parte de la población, seguramente puede tener un crecimiento explosivo. Es decir, va a crecer en primera instancia una tasa creciente. Después va a seguir creciendo en plena fase de crecimiento, ahí se está diciendo, a una tasa decreciente. Y va a alcanzar, y por eso lo extendí el mono, un tiempo en el cual, si se dan cuenta, más o menos vamos a estar en estado estacionario, en estado de régimen. ¿Qué significa eso? Vendiendo más o menos lo mismo, que puede ser porque llegamos a plena capacidad productiva o porque todavía, o a esa altura, ya no existe una demanda insatisfecha. Y cual más, cual menos, que tiene que ver con la etapa de abandono de las fases o etapas que dijimos que todo proyecto de inversión pasa, vendrá una etapa, si es que no innovamos, no le introducimos mejoras, no le cambiamos el envase o alguna característica a nuestro producto, puede que tengamos una fase de declinación y por tanto las ventas comenzarán a caer. Y cuando empieza a ocurrir ello, usted tiene que estar reevaluando en forma ex post el proyecto cada vez, cada periodo lo tiene que ir evaluando, reevaluando de manera tal de ver si de ahí para adelante sigue siendo un buen o un mal proyecto, porque si se acuerdan de eso de la fase, existe la opción de que o lo rechacemos o lo posterguemos. Aquí pasa lo mismo. Pero si cae en esta fase de declinación y las ventas comienzan a caer en forma sostenida, bueno, usted tiene que replantearse, ¿sigo en esta actividad comercial o abandonamos y hacemos el proceso de desinversión? ¿Hay dudas? Ya, si aquí las ventas las estamos estimando en términos de quantum, volumen de venta, entiendan que si usted tiene bien definidos los procesos productivos y tiene bien definido todo lo que tiene que ver con el uso de recursos para los bienes que está produciendo, usted, al tener planificado
al tener planificada la producción, si aquí sabe que va a vender 1000 zapatos el año 2000, 1000 pares de zapatos el año 2020, usted sabe cuánto tiene que comprar de cuero, cuánto tiene que comprar de suela plástica, cuánto tiene que comprar de cordones, cuánto tiene que comprar de pegamento y cuántas horas hombres debe contratar. Por lo tanto, al ser capaz de obtener las ventas, tener el precio, podemos tarificar y construir la corriente de ingresos. Si tenemos planificados los procesos de producción, obviamente vamos a poder saber cuál es la cantidad de recursos que se requiere contratar en el tiempo. Me dijeron que ya tuvieron, ¿cómo se llama el ramo que hace Pedro Palomino? Se me olvidó. Gestión de operaciones. En gestión de operaciones tienen que haber hablado de esto, planificación de la producción. Al tener planificada la producción, saben la cantidad contratada que se requiere de insumos, o sabe cuánto debe contratar de insumos. Por lo tanto, por un lado puede construir la corriente de ingresos y por otra parte puede construir la corriente de costos. Y conocidos los ingresos y los costos en términos temporales, usted puede finalmente construir el perfil del proyecto. Y si es capaz de construir el perfil del proyecto, significa que cumplió con las 3 actividades básicas, identificó, midió y valoró tanto los bienes como los recursos. Por lo tanto, puede aplicar las metodologías tradicionales de evaluación de proyectos. Es decir, puede llegar a evaluar, calculando el BAN, la TIR, periodo de recuperación del capital, etc. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien. Y entonces finalmente, y esto tiene que ver con uno de los análisis que les mencioné, en esta fase, que en general uno lo hace al inicio, trata de analizar el medio. En ese análisis del medio, uno de los estudios que adquiere gran relevancia en general es este, el PEST. Análisis de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Y le pueden agregar una E o una A de ambientales, según sea el caso, y la L de legales. Todos estos factores nos van a dar el marco o el contexto en el cual se va a desenvolver el proyecto. Y por lo tanto, se deben analizar a efecto de determinar el impacto favorable o desfavorable de cada uno de estos atributos respecto del proyecto en estudio. Y ahí se hace el análisis PESTAL, PESTEL, PEST, PESTA, como quiera. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Bien, seguimos. Y ahora ya vamos entrando en materia propiamente tal. Hasta ahí era la parte esencialmente de formulación. Entonces, les pido por favor que lean este ejemplo que tienen allí y me digan si lo entienden o no lo entienden. La situación general, léanlo por favor. Sí, para que no se me mareen algunos, le voy, a pesar de que ahí dice anual y operación, pero ya, voy a ser redundante, año al año. Lean el ejemplo. ¿Lo leyeron ya? Aquí lo que vamos a tratar de hacer es entender
lo que da cuenta de todos aquellos flujos de ingresos o de costos que son imputables a la decisión que esté analizando y que son los conceptos de evitable e inevitable. ¿Qué entienden ustedes por algo inevitable? En cualquier ámbito de la vida, no aquí en particular en evaluación. ¿Qué entienden por Va a algo? suceder sí o sí. Va a suceder sí o sí. Algo evitable. Que podemos intervenir para que no suceda. Correcto, listo. Que por alguna decisión o en el proceso de toma de decisiones va a depender si se incurre o no en aquella acción. Listo. Y aquí en este ejemplo eso es lo que vamos a tratar de analizar. ¿Hay dudas? ¿Entienden la situación? Hay un gallo que tiene una pega y en esa pega le pagan 155 pesos al año. Pero tiene la opción, alguien le ofreció un proyecto. Entonces dudó y ¿qué es lo que hizo el hombrón? Pagó un estudio de mercado o un estudio del proyecto. Le costó 250 pesos, ahí es indistinto que ya haya sido pagado o no, pero aquí nos dicen que fue gastado. Y los datos del estudio que le entrega la consultora dicen que hay una parte que son gastos de construcción y operación, mano de obra 5.004 al año, patente anual por operar 350 pesos al año, un permiso de construcción de un edificio, que es lo que nos dicen más bajo, 700 pesos. Otros datos, la persona tiene 10 luquitas de capital propio que están, entre comillas, invertidos en el mercado financiero. Se dispone de un crédito bancario de hasta 1.500 pesos renovable de año en año. Se necesita para la instalación de la fábrica comprar un edificio de 500 pesos y una máquina de 9.000 pesos. Ambos tienen una vida útil infinita, no se desgastan o deprecian. Existe un impuesto anual del 1% sobre las máquinas y edificios. Se requiere de 1.300 pesos en capital de trabajo, para mantener en caja, saldo bancario e inventario. Y en la economía rige una tasa de interés uniforme, nos están diciendo mercado de capitales perfecto, de un 10% anual. ¿Lo entendieron? Un gallo tiene una pega, le pagan 155 pesos al año en su pega, pero tiene la opción de gestionar y emprender un proyecto. Y aquí nos dan los datos del proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No. Ya. Y nos preguntan, ¿cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Retengan la pregunta. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Aquí en esta tabla están los mismos datos de delante. Costo del estudio 250 pesos, del cual se desprende toda esa información. Les pregunto, ¿cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Y aquí una particularidad, si es que una vez más se vuelven a recordar de economía, estos dos mismos conceptos, nosotros en economía los connotamos de distinta manera. En general, los costos inevitables los asociamos en economía a los costos fijos y los costos evitables a los costos variables. En estricto rigor debieran ser estos los conceptos, ¿eh? Evitable, inevitable. Pero no importa. En economía lo asociamos al fijo y al variable. Entonces les pregunto,
¿Cuál será el ingreso mínimo? ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? Y ahí está la información. ¿Qué harían ustedes como ingenieros? ¿Qué análisis harían? ¿Qué tomarían o no en cuenta? Ahí está el enunciado. En la tabla que mostré están solo los datos. Ya, pues aprovechen, nos quedan 2 minutos y medio nomás. Ver lo que gano actualmente y compararlo con lo que puedo ganar. 155 pesos ganan hoy día. ¿O no? ¿O más? No, 155 creo que era. Ahí está, no están viendo la lámina, no ven una tabla. ¿Están viendo una tabla o no, niños? Sí, profe. Profe. Ya. Nos podemos quedar sin... Ah, pero se me va a cortar esta weá. No, ya no vamos a alcanzar. Ya, pero lo primero que debieran analizar ustedes como ingenieros es ver, y que tiene que ver con optimización, es ver si este proyecto está dentro de las posibilidades factibles del hombre. Si se dan cuenta, lo primero que debieran analizar es, de toda la información que nos dan, cuáles ítems representan costos de inversión. Y aquí se explicita formalmente: inversión en máquinas, 9 lucas. En el edificio, 500 pesos. En capital de trabajo, que es todo lo que requiero para darle dinamismo y liquidez al proyecto, capital de trabajo. Pero adicionalmente hay que incurrir en un costo del permiso de construcción, o si no, no puedo parar el edificio. Si se dan cuenta, 700, 1300, 2000, 11.000, 11.500. Se requiere invertir 11.500 pesos. ¿El gallo puede acceder a 11.500 pesos? No. Sí, Tiene 10.000 más 1.500 más los correcto. Tiene 10.000 de capital propio y además puede recurrir a un capital prestado, deuda, si usted quiere, de luca y media. ¿Cuánto puede juntar? 11.500. ¿Cuánto requiere invertir? 11.500. ¿Este proyecto está dentro de la cartera posible para el hombre? Sí. Listo, hasta aquí llegamos. Profe, ¿se le sumaría el sueldo? ¿Se le sumaría el sueldo? Para, después vamos.